Cuestión de piel. Cecilia Catalina González Parry fue desde el mismo instante en que nació un ser distinto, anormal o extraño, podría decirse extraordinaria también, pero en cualquier caso su singularidad decidiría y definiría el rumbo de su vida. Tercera hija del matrimonio de Rosalinda Chávez y Arturo González Parry, quienes al momento de la llegada de Cecilia al mundo contaban con otros dos vástagos, Federico Francisco y Lisandro Alberto, de 7 y 9 años respectivamente. La niña fue esperanzada y efusivamente recibida en la ingente familia. Era la primera mujer en una familia de hombres, ya que los dos hermanos de Arturo también habían concebido varones, Mario 2 y Esteban 1. Rosalinda era hija única, así que el nacimiento de Cecilia traía el soplo femenino tan ansiado por todos. Elegidos sus nombres en honor a sus dos abuelas, que dicho sea de paso no cabían en sí de gozo por el alumbramiento, apenas salida del vientre materno, Cecilia Catalina fue depositada, aún con el cordón umbilical sobre el pecho de la agotada pero feliz madre, que la recibió emocionada. En ese instante Rosalinda advirtió un olor muy especial en la bola rosada y algo sucia, que sin llorar y con los ojos bien abiertos como si quisiera reconocer el mundo a donde arribaba, descansaba sobre su pecho. Sin embargo, atribuyó ese aroma a sus propios efluvios corporales que suponía habría evacuado durante el trabajo de parto. Pero cuando ya instalada en la habitación y después de un tiempo demasiado largo, donde según le explicaron calmando su impaciencia la beba era sometida a las revisaciones, análisis e higienización correspondientes, se la entregaron finalmente, Rosalinda notó que algo no estaba bien. Su pequeña despedía feo olor. Un olor agrio, salvaje, fuerte y repulsivo, parecido al aroma de la mezcla de orín y bosta de caballo que suele apreciarse en las caballerizas cuando no están adecuadamente higienizadas. Desagradable y penetrante, pero había algo más, como un componente mórbido, fétido, indescriptible, que se agregaba al hedor equino, otorgándole un condimento repugnante extra. Rosalinda inquirió a las enfermeras sobre el estado higiénico de la niña, pero, evasivas, las nurses le aseguraban la limpieza correcta de la recién nacida y presurosas rehuían, con la excusa de la atención de otras tareas, sin atreverse a mirarla siquiera a los ojos. La atribulada madre desarropó a la pequeña para cerciorarse de su condición, quitando hasta los pañales y revisando las partes más íntimas en busca de heces o fluidos malolientes. Pero solo encontró un cuerpecito impoluto y perfecto, ¿por qué no decirlo?, en la concepción mágica de la vida. Pasó entonces a olisquear la ropita con la que la habían vestido y que ella misma había preparado, perfumado amorosamente en el ajuar dentro de la caja bordada por sus manos con el primoroso color rosa. Comprobó que efectivamente las prendas olían bien, con esa fragancia tan característica y delicada de los perfumes de bebé. Pero cuando volvió a concentrarse en su hija, empezó a comprender angustiada y horrorizada que la pestilencia provenía de su piel, de su cuerpito rosado y diminuto. Desesperada convocó con impaciencia y congoja a Arturo en primer término y luego a sus cuñadas, las abuelas y hasta algunas amigas que esperaban en el pasillo, pero solo halló respuestas inconsistentes, evasivas, huidizas. Por eso habían tardado tanto en entregarle a la niña después del parto. Todos sabían, algo sabían, pensó. Algo pasaba, pero nadie osaba enfrentarla y decirle la verdad, y sola, desconsolada, agobiada, acabó aceptando que alguna anomalía tenía el pequeño ser que había engendrado. La desolación se apoderó de ella. El temor de toda madre se hacía realidad. Su hija no era normal. Tanto los médicos como sus propios familiares le aseguraban que en todos los demás aspectos Cecilia era una niña completamente sana y que esa singularidad debía ser estudiada y tratada por especialistas y seguramente solucionada en el futuro, pero que no constituía una gravedad que pudiera poner en peligro la vida de la pequeña.
Nada conformaba a Rosalinda y en su más profundo pensamiento tampoco Arturo, por más que intentara tranquilizar y conformar a su amada esposa. Ya en la casa familiar, muy prontamente podría decirse, ya que en el sanatorio niña y madre fueron dadas de alta rápida, casi apresuradamente, en un claro intento por deshacerse lo más pronto posible de aquel foco odorífero que había impregnado la propia habitación, las adyacentes y hasta todo el piso, con las consiguientes quejas de los demás pacientes que no toleraban los mefíticos efluvios. Rosalinda y Arturo se enfrentaron con el problema, solos. Porque a diferencia de lo que ocurría normalmente en estos casos, nadie acudía a visitar a la recién nacida. Y era comprensible. Por más esfuerzos que se hicieran, la hediondez que despedía a la criatura era insoportable. Estar en sus proximidades era como sumergirse en una miasma nauseabunda e insufrible. Ni qué hablar de sostenerla en brazos. La reacción era vomitiva, el hedor era terrible. De nada servían los perfumes, fragancias, esencias, velas aromáticas, desodorantes líquidos y gaseosos, y hasta antorchas de citronela que los desesperados padres agotaron en tiendas y farmacias de la zona. El tufo era espantoso, y a veces la mezcla con otras sustancias resultaba peor. Talcos, bálsamos, cremas, pomadas, ungüentos, infusiones, vaos, todo probaron. Pero la fetidez se elevaba y filtraba sobre cualquier olor por más penetrante y agradable que fuese, contaminándolo e invadiendo las sensaciones olfativas de quienes osaban arrimarse y heroicamente intentaban permanecer a su lado. Hasta a sus propios progenitores les costaba soportar el repugnante hálito. Sus hermanitos, Federico y Lisandro, se negaron desde el primer día a acercarse a la beba, quizás también con un condimento de celos lógico y entendible. Y Cecilia fue entonces confinada en un cuarto, donde transcurría sus días en soledad, de no ser por su madre que, venciendo el asco y la repulsión en aras del amor incondicional que le profesaba, y por su obligación e instinto innato también, la asistía y atendía para darle sus colaciones y alimentos, y toda vez que la situación lo requería. Cabe acotar que a causa de la repulsión por el fétido olor, la leche materna no tardó en retirarse, quizás también como autodefensa inconsciente de Rosalinda para no tener que estar tan cerca del foco pestífero, por lo que la niña fue alimentada desde sus primeros días con biberón y productos nutritivos pero artificiales. Rosalinda le suministraba estos nutrientes munida de doble barbijo, impregnados en aceite, fragancias de esencias, única forma de resistir largos períodos en las adyacencias de la niña. Esta, por su parte, como si aún tan pequeña fuese consciente de su particularidad, crecía solitaria y perfectamente, cabe destacar, sin requerir en demasía asistencia alguna. Con las ventanas siempre abiertas y rodeada permanentemente de perfumes con los que trataban de contrarrestar la pestilencia, transcurría su vida. Con el tiempo sus facciones se fueron suavizando, convirtiéndose en una niña bonita y agraciada, pero condenada al ostracismo. Los preocupados padres no dejaron nada sin hacer ni intentar, y así comenzó un largo peregrinaje por médicos de todo tipo, pediatras, dermatólogos, endocrinólogos, entre otros. El problema se presentaba cuando debían llevar a la niña a consultas, estudios o análisis. A donde iba eran tratados como leprosos, discriminados, ahuyentados y en ocasiones directamente expulsados, ya que el olor de Cecilia impregnaba todo, y no tardaban en llegar las quejas de otros pacientes y hasta del propio personal de los nosocomios. En consecuencia, las salidas se limitaron a las mínimas indispensables y de a poco Rosalinda y Arturo fueron convirtiéndose autodidácticamente en especialistas en temas científicos relacionados con el mal que aquejaba a Cecilia en un intento amoroso y desesperado por ayudarla. Estudiaron, investigaron, concurrieron a bibliotecas, consultaron tratados, compendios, enciclopedias y monografías. Asistieron a conferencias y debates,
Visitaron institutos y clínicas especializadas, buscaron y entrevistaron eminencias en las materias afines. Internet se convirtió en una herramienta fundamental en la búsqueda del diagnóstico, el tratamiento, la solución o la atemperancia de la patología de su hija. Y así aprendieron, mucho. El olor corporal es una combinación de sudor y bacterias. El sudor es en realidad inodoro. Es la bacteria que vive en la transpiración de nuestro cuerpo lo que produce el mal olor. Los seres humanos generalmente sudamos apócrino y écrino. El sudor écrino es usado para bajar nuestra temperatura, como cuando hacemos ejercicio o cuando está realmente caluroso. Se produce uniformemente en todo nuestro cuerpo y no produce olor. El apócrino es un tipo especial de exudación que se produce en lugares como las axilas, las ingles, manos y pies. Es lo último que causa todo el problema, pero como el sudor écrino tampoco huele mal. La transpiración apócrina simplemente contiene grasa y proteína y hay bacterias que se alimentan de ellas, y una vez que consumen el sudor, hacen lo que cualquier criatura viviente: defecan. O sea que nuestro olor es el olor del excremento de bacterias. En realidad las bacterias no defecan como nosotros, se limitan a romper lazos químicos, pero consumen nuestra transpiración y nos hacen oler mal. Algunas personas tienen más bacterias, otras menos, pero todo puede evitarse con una buena higiene corporal. De más está decir que bajo esta premisa elemental, Cecilia era sometida a rigurosos baños unas 5, 6, 7 veces al día, con jabones antibacterianos especiales, pero el resultado esperado no llegaba. Además es raro que esta patología se haga evidente en niños, sino que el apócrino aparece especialmente en la pubertad, cuando aumentan los niveles de testosterona, así que orientaron las investigaciones en otros sentidos. La deficiencia de zinc puede dar mal olor porque regula la desintoxicación del organismo, controlando cómo el cuerpo despide los desperdicios. Asimismo, un desequilibrio del azúcar y la cafeína pueden alterar la cantidad y tipo de transpiración. Algunos olores pueden indicar problemas de salud. Las personas que huelen acetona pueden tener diabetes, y un olor a amoníaco es signo de una enfermedad del hígado. Estudios y análisis sanguíneos de orina y de todo tipo se le efectuaron a Cecilia siguiendo estas pistas. Nada. El problema persistía. Uno de los mejores productos para combatir el olor corporal, y muy posiblemente el menos conocido, es el ácido bórico, que hace más lenta la diseminación de las bacterias, aunque usarlo en grandes cantidades puede irritar la piel. Y tanto probaron con Cecilia que acabaron por causarle una dermatitis aguda sin obtener tampoco la respuesta esperada. Ese era otro inconveniente: los daños colaterales, las contraindicaciones, ya que en su intento por solucionar el problema de la niña generaban trastornos que la pobre criatura sufría y soportaba estoicamente. Pero el mal persistía. Cuando manos y pies y axilas secretan excesiva cantidad de sudor, es posible que se padezca hiperdrosis, enfermedad que tiene como causa la alteración en las glándulas sudoríparas. Quienes cursan este trastorno no solo transpiran líquidos, sino también restos de células, residuos que pueden ser descompuestos por las bacterias y producir olor desagradable. Además intervienen sustancias como ácidos grasos, amoníacos y otras no identificadas que modifican el olor de las personas. Se han descrito olores rancios, mohosos, agrios, fecales, dulces y amargos. Existen otros factores predisponentes como enfermedades de origen metabólico, o sea que debían detectar en Cecilia la sustancia química productora, para lo cual recurrieron a métodos espectroscópicos o cromatográficos con gas, pero ni aún así lograron registrar el elemento indeseado. Otra alteración de las glándulas sudoríparas que puede producirse, mas no en todos los casos, por padecer hiperhidrosis, sudoración excesiva, es la bromhidrosis, que es la producción de un olor fétido de la piel, debido a que las bacterias que se eliminan por medio del sudor no lo descomponen adecuadamente. Había entonces que lograr el control de la bromhidrosis,
Ya se había acudido a los jabones antibacterianos en barra, crema, gel y aceite, así como a desodorantes y antitranspirantes con fórmulas antimicrobianas, moléculas de zinc y sales de aluminio, y a las sustancias antisépticas tópicas en formas de desodorante. Los antitranspirantes, por otro lado, bloquean las glándulas sudoríparas y entonces las bacterias no pueden actuar entre sí. Y por último averiguaron que existen tratamientos quirúrgicos, aunque muy cruentos, la liposucción, electrocirugía y rasurados especiales. Todos consisten en eliminar las glándulas sudoríparas, pero ¿estaban dispuestos a someter a la pequeña a tales padecimientos, aún sin estar plenamente seguros del diagnóstico? ¿Y si era otra cosa? Siguieron investigando y encontraron que otra posible causa del mal olor en la piel es la candidiasis, un grupo de infecciones causadas por un hongo oportunista que puede tener expresión cutánea, gastrointestinal, respiratoria y genital. Estos hongos están siempre presentes en la piel y en la mucosa del tracto digestivo, genitourinario y respiratorio de la mayoría de las personas, pero se encuentran controlados por otros microorganismos no patógenos. Cuando se produce un desequilibrio, el aumento desmedido de esta población de hongos produce esta u otras micosis. Hay candidiasis vaginal, oral, o muguet oral, esofágica, cutánea y sistémica que se esparce por todo el cuerpo con infección, a cerebro, corazón, riñones, ojos, hígado, tracto genital y articulaciones. Ese podría ser el caso de Cecilia. Rosalinda y Arturo se angustiaban cada vez más. Su amada pequeña podía correr peligros mayores que el solo hecho del mal olor y su aislamiento a nivel social. La candidiasis sistémica es muy difícil de diagnosticar. La cándida en la sangre puede provenir de una infección local, así como de los órganos internos, y los análisis de sangre no siempre son confiables. Recurrieron entonces a antimicóticos de laboratorio como nistatina, fluconazol, ketoconazol, clorimazol y anfotericina en forma tópica y sistémica, pero si los factores predisponentes de esas micosis no se corregían, era posible otra nueva infección. De todas maneras, y con todos los recaudos que se adoptaron, ninguno de los tratamientos arrojó resultados positivos, ni siquiera de disminución o atemperancia de los síntomas. Al contrario, con el tiempo el problema se iba agudizando. La hediondez era cada vez mayor. Pasaron años de denodados esfuerzos de los desesperados padres y de padecimiento por parte de la niña que, cabe resaltar, soportaba todo sin quejas ni reproches. Miles de consultas a eminencias de todo el mundo, clínicas, instituciones, hospitales, y no se pudo arribar a ningún diagnóstico certero, conciso, determinante, puntual. Se citó a la genética, a los cromosomas, al metabolismo y demás características intrínsecas de cada ser humano, y la conclusión, para toda la familia, fue devastadora. Cecilia tendría ese repugnante olor durante toda su vida, y si desaparecía, menguaba o se agravaba, no era algo que la medicina podía prever ni explicar. Por insistencia de una tía comedida de las que nunca faltan, probaron suerte con curanderos, curas sanadores, chamanes, elixires magistrales mágicos, pócimas, brebajes, ungüentos y hasta conjuros. Ninguno dio resultado, y los resignados padres decidieron no hacer sufrir más a la pequeña, que a la sazón contaba ya con 7 años, y se conformaron con seguir proveyéndole fuertes fragancias para su cuarto y el resto de la casa, su ropa y calzados, y se dispusieron a hacerle vivir a su hija una vida lo más normal y placentera posible. Proponérselo fue una cosa, concretarlo otra muy distinta y muy difícil, prácticamente imposible. La escuela fue directamente algo utópico. Hicieron un intento en una institución privada, pero no alcanzó a estar ni una semana. Las quejas de los otros alumnos, maestras, profesores y personal no docente, que amenazaban hasta con paros y reclamos jurídicos,
aún y a pesar de la promesa de generosos aportes económicos por parte de la familia González Parry, obligaron a las autoridades a solicitar amablemente que retiraran a Cecilia de las aulas, donde el tufo que dejó en su breve paso fue bastante arduo de quitar, y tuvieron que cerrar el instituto un par de días para que, después de fumigado, ventilado y desodorizado, los párvulos pudieran volver a los salones sin accesos de vómitos y otras señales de repulsión y asco. Tampoco encontraron maestros o profesores particulares que a domicilio aceptaran educar a la niña. Tras la primera entrevista huían despavoridos, desestimando cualquier promesa de excelente paga. Así que Rosalinda y Arturo se transformaron en maestros, tutores e instructores de Cecilia, que fue entonces, aprendiendo con las limitaciones del caso, los rudimentos de una educación amorosamente dispensada, aunque acotada en términos globales. Cecilia estaba condenada a la reclusión, al ostracismo, al destierro. Indeseada, rechazada, desechada, discriminada. Solo le quedaba su hogar. Sus hermanos, adolescentes, partieron a estudiar en instituciones del extranjero y hasta evitaban volver a la casa familiar sin disimular el rechazo a su malograda hermana. Si bien contaba con todas las comodidades y disfrutaba de los más excelsos adelantos tecnológicos, para Cecilia no dejaba de ser una jaula de oro, una cárcel de lujo donde recluirse y esconderse de sus congéneres, que no la toleraban. Sin embargo, ella crecía y se desarrollaba, podría decirse, feliz, quizás resignada a su destino porque siempre fue consciente de su sino, y aceptó su vida tal como se le presentaba y se la brindaban sus comedidos padres. Se la controlaba y cuidaba en el aspecto nutricional, ya que descubrieron que así como hay alimentos que reducen el mal olor, otros lo exacerban. Y en el caso particular de Cecilia pudieron determinar a través de muchas pruebas y consultas con especialistas los unos y los otros, por lo que eran muy precavidos en ese aspecto para no aumentar los males. Su única licencia y alegría era el parque de la casa familiar, donde pasaba largas horas entre árboles, plantas y jardines y con sus mascotas, ya que, a diferencia de sus pares humanos, los animales no le rehuían, al contrario, probablemente y precisamente por su peculiar aroma la consideraban como uno más de su especie. Y así fue que la propiedad se fue llenando de perros, gatos, loros, aves de corral y hasta una pequeña cabrita que retozaba feliz siempre cerca de su olorosa dueña. Efectivamente, en el reino animal Cecilia encontró la acogida y aceptación que ni su familia le brindaba, exceptuando, claro, a sus abnegados padres. Pero la adolescente se fue haciendo mujer y evidentemente algo comenzó a faltarle. Ansiaba salir de su encierro, soñaba ver más allá de las paredes de su cuarto y los confines de su patio devenido en granja. A través de sus muchos contactos, Arturo, entendiendo las necesidades de su hija, le consiguió un puesto en el zoológico de la ciudad, donde podría desarrollar su vocación y su amor por los animales, y a la vez cambiar de ambiente. Iba y venía en su auto, herméticamente cerrado para que no se filtraran los efluvios apestosos que seguía despidiendo. Su padre, con sus influencias, le había gestionado y conseguido un carnet de conducir habilitante, aunque la posibilidad de que algún policía o agente de tránsito la detuviera y requiriera alguna documentación una vez que ella hubiese bajado la ventanilla y se escaparan los tufos pestilentes era bastante improbable, que alguien insistiera en permanecer siquiera cerca, así que nunca tuvo problemas en ese sentido. En el zoológico le asignaron el área de los animales de corral y granja, dada su afinidad y experiencia, y parecía entonces que Cecilia había encontrado su lugar en el mundo y la posibilidad de llevar una vida medianamente normal. Allí ella se movía a sus anchas, y los bichos las dejaban acercarse, tocarlos, lavarlos, atenderlos y alimentarlos. La comunión era perfecta. Pero un día soleado de octubre sucedió lo inesperado. El amor golpeó las puertas de la vida de Cecilia. Luciano Aurelio Fuentes Saavedra, hacendado,
dueño de campos y estancias, y hasta de un aras, descendiente de una de las familias patricias más prosaicas y acaudaladas de la provincia de Buenos Aires, acudió al zoológico notificado del nacimiento de un potrillo hijo de caballos criollos de estirpe que la institución albergaba en su granja y que Cecilia atendía, por supuesto, con intenciones de comprarlo para su aras. Así conoció a Cecilia, y fue amor a primera vista, o a primer olor, podría decirse, porque el nauseabundo aroma que despedía nuestra heroína, lejos de ahuyentar al visitante, lo atrajo de una manera perturbadora y fatal. En efecto, Luciano, criado desde niño entre caballos y caballerizas, corrales y establos, y amante de los exponentes de la raza equina, quedó prendado al instante del efluvio que emanaba de la joven, y ya nunca más pudo separarse de ella. Lo que siguió fue una historia de amor y pasión, una pestífera e incomparable historia de amor entre dos seres evidentemente nacidos el uno para el otro. Él, devoto y fanático de los equinos; ella, portadora del almizcle de la especie. Ambas familias aceptaron sin inconvenientes el romance, sobre todo la de Cecilia, que veía por fin a la sufrida joven feliz y acertadamente ubicada en un medio acorde a sus necesidades y características, y lejos de ellos, ¿por qué no confesarlo también?, y festejaron la unión de la peculiar pareja. La boda se realizó en privado, con muy pocos concurrentes, dadas las características singulares de la novia, y costó encontrar al funcionario público, muy bien retribuido por otra parte, que se prestara a los actos y ceremonias de rigor, que dicho sea de paso fue rápida y expeditiva. De más está decir que no hubo fiesta, y los novios celebraron en los corrales y rodeados de sus amigos de cuatro patas la, para ellos, imborrable e inolvidable festividad. Se mudaron a una de las estancias de Luciano en Coronel Dorrego, rodeados de animales y específicamente de caballos, con quienes Cecilia hasta el día de hoy comparte y hasta rivaliza en tufo para felicidad, para muchos incomprensible, de su amado esposo. Luciano disfruta de la patología de su amada y solo en algunas ocasiones, cuando advierte un dejo de fetidez y carroña emanando de su esposa, la somete a las dietas similares a las de sus amados equinos, a las que ella se presta gustosa, cabe acotar, y todo vuelve a la normalidad, o por lo menos a su normalidad. Eso sí, no reciben muchas visitas, y los González Parry ya no gastan tanto en desodorantes.